para el audio. Te voy a preguntar, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, vos estás estudiando Derecho, te preguntan, bueno, ¿qué es Derecho? ¿Qué podés responder vos qué es Derecho? Esta Ay, no pregunta me se le hago a todo pierdo. el mundo. Eso. Es una pregunta tan simple que a veces nos hacen y hasta tercer año a veces no sabemos lo que es. Me pasa con todos, digamos, alumnos de segundo y no saben qué es Derecho. Para vos, ¿qué es Derecho? Obviamente todavía seguramente no leíste algo, pero para vos, ¿qué es Derecho? No sé, la verdad. Bueno, Estoy es una acá para buena respuesta. aprender. Es una buena respuesta. Cuando nos preguntan qué es derecho, tenemos que responderle dependiendo de qué. Porque la palabra derecho tiene muchas acepciones porque es una palabra muy ambigua. Vamos a ver que uno de los problemas del derecho es su ambigüedad. ¿Qué significa ambigüedad? Que significa muchas cosas. Vos me decís, ¿dónde está el kiosco? Acá derecho. Pero esa es la palabra derecho, camino recto. Tengo derecho a la vida, tengo derecho a estudiar. Es una palabra derecho. Y después está el derecho dice que te va a ir preso si matas. Entonces, al menos Mm, tenemos a mí en este momento se me ocurren tres acepciones de derecho. ¿Y por qué es importante saber esto desde el principio? Porque tenemos literalmente un módulo que se llama Derechos Humanos. Bueno, se llama Organización Jurídica, Derecho y Organización Jurídica, pero ujú. fíjate que está en el nombre la palabra derecho. Pero vamos a ver que acá se confunden muchos y no se puede avanzar, digamos. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es el derecho desde dos acepciones. Y vamos a tratar de graficar algo. Desde la acepción objetiva y de la acepción subjetiva. Cuando hablamos de derecho subjetivamente, no estamos hablando de lo que yo creo subjetivamente, ¿no? Estamos hablando de el derecho desde el punto de vista del sujeto, el derecho desde el punto de vista de las facultades que tienen las personas para exigir algo a otra. Por ejemplo, si yo digo, tengo derecho a estudiar, estoy diciendo en otras palabras, tengo la facultad de exigirle al Estado una beca, por ejemplo. No soy partidario, pero es una posibilidad. Tengo derecho a salir este fin de semana. Tengo la facultad de exigirle a mis padres una prestación de dar dinero, o de hacer, Mm. de dejarme salir, o de no hacer, de no impedirme salir. Vamos a volver un ratito a derecho subjetivo. Ahora, lo que nos importa más es derecho del punto de vista objetivo. El derecho del punto de vista objetivo es lo que nosotros conocemos como la norma. Entonces, yo digo la frase, por ejemplo, el derecho protege mis derechos. Está la palabra derecho dos veces, pero la primera es en sentido objetivo, el derecho. Nuestro módulo 2 que se llama Derecho y Organización Jurídica. ¿Qué te está diciendo? Las normas. ¿Sí? Nos está diciendo tu derecho, tu facultad a vivir o tus derechos. Entonces, la facultad de derecho es la facultad de las normas, ¿sí? Porque derecho en ese sentido significa normas. Entonces, podemos dar un concepto muy completo de derecho desde el punto de vista objetivo, que esto sí podría dictar, porque vamos a utilizarlo después. El derecho desde el punto de vista objetivo es el sistema o conjunto de normas. Sistema o conjunto de normas sancionadas por autoridad competente, que son coercibles y coactivas, que son coercibles y coactivas, y que regulan la conducta del hombre en sociedad. Para lograr la paz social y alcanzar la justicia. Para lograr la paz social y alcanzar la justicia. Ese sistema de normas significa que son coherentes, es decir, que no se contradicen. Significa que están ordenadas. Por ejemplo, nuestro sistema viene del derecho romano. Hay dos grandes sistemas jurídicos del mundo, o sea, dos grandes sistemas de derecho en el mundo. El sistema del common law, o el derecho común, que es el que usa en Inglaterra, Norteamérica, y el sistema codificado o romanista, o también se llama continental europeo. Los romanos en el siglo VI fueron los primeros que hicieron un código, el emperador Justiniano, el Corpus Juris Civilis, es decir, fueron los primeros que recopilaron todas las normas y pusieron un código. Por eso viene la tradición de los códigos. Tenemos código penal, código civil.
Luego, cuando se forman los reinos de Europa, España adopta esos modelos romanos, conquista América y se esparce por acá. La principal fuente del derecho, o sea, la principal fuente de la norma del sistema romanista es la ley escrita, pero hay otra fuente del derecho. Entonces, cuando hablamos de un sistema de normas, estamos hablando de normas que tienen distintas fuentes, pero principalmente la ley. Hay una gran diferencia entre ley y norma. A veces se usa en términos similares, pero son distintos. Voy a explicar con este ejemplo. El artículo 69 de nuestro Código Penal dice que tendrá de 8 a 25 años de prisión el que matare a otro. Eso dice la ley. El código es una ley. El artículo 69, cada artículo es una ley. Si dice que vamos a ir en cana de 8 a 25 años si matamos a otro, ¿cuál es la norma en ese artículo? No matar. Pero no Mm. dice artículo 79, dos puntos, no matarás. Esa es la ley de Moisés, no la ley de Dios dada a Moisés. Dice, tendrá de 8 a 25 años de prisión el que matare a otro. Entonces, la diferencia entre ley y norma es que la ley es una fuente de la norma, pero no es la única. Acá nosotros estamos frente a una plaza en el centro, una plaza linda, se llama la Plaza Torrent, en la esquina, para un colectivo hace años. Al menos yo tengo recuerdos hace más de 20 años, pero no siempre hubo una garita de colectivo. La garita de colectivo dice ordenanza municipal número para el 109. Antes paraba porque era costumbre. La gente, la mayoría de las personas ya sabían que ahí paraba, extendía la mano y ya está. Entonces, el chofer tenía la obligación de parar porque ya se había generado una norma, por la costumbre. Después hubo una ordenanza municipal y bueno, fue a través de una ley en sentido amplio que es una ordenanza municipal, porque las leyes en sentido estricto las sanciona el Poder Legislativo, no la municipalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que otra fuente de las normas también es la costumbre. Otra fuente del derecho objetivo, además de la ley, es la costumbre. La costumbre es la conducta reiterada de las personas, de la mayoría de las personas o de toda una sociedad, de forma habitual, permanente, con la convicción de que esa costumbre, de que ese comportamiento es obligatorio. O sea, tiene un elemento objetivo, que es la repetición de conducta, y un elemento interno subjetivo, que es la creencia de que es obligatorio comportarme así. Eso es costumbre, y la costumbre genera derecho. En nuestro Código Civil y Comercial, que se modificó después de mucho tiempo en el año 2015, está vigente un nuevo código en el año 2015, 1 de agosto de 2015, dice que los jueces en materia civil, vamos a ver ahora qué significa materia civil penal, em, sí o sí tienen que encontrar una solución a los conflictos que se presentan. ¿Y qué pasa cuando no hay una ley? Los jueces están obligados a ver la costumbre y el lugar y aplicar esa solución. Por eso es una fuente del derecho y es obligatoria en ese caso cuando no hay ley. Obviamente que si en una situación que no está arreglada legalmente, en ese pueblo, en esa ciudad, se acostumbra a matar a otra persona para ajustar cuentas, eso no se va a aplicar, porque va en contra de nuestro derecho criminal. Pero en algunas cuestiones menores sí. Entonces, la costumbre es otra fuente del derecho. Otra fuente, la jurisprudencia, algo que se ve mucho en el módulo de Derecho y Organización Jurídica. La jurisprudencia son los fallos de los jueces, la sentencia en situaciones similares. De hecho, el otro gran sistema jurídico que habíamos dicho, el common law en Inglaterra, tiene como principal fuente del derecho, o sea, de la norma, a la jurisprudencia. Ellos sacan las decisiones de jueces pasados para ver qué decisión toma en un juicio el juez presente. Nosotros tenemos como fuente del derecho, pero no es la principal. Y el abogado necesita saber mucho de jurisprudencia porque va a ser un tenedor que le va a poner al juez. Le va a decir, mire, en un caso parecido al mío, usted u otro juez falló a favor de mis argumentos. Obviamente el juez puede tener otro criterio. En penal 1 y 2 vas a estudiar el fallo Arriola, que es el fallo de la despenalización de la marihuana. Tenemos algunos que sí, otros que no, otros después que sí, otros que no, y así son jueces que tienen distintos criterios. No necesariamente uno
el criterio de uno sobresale y es obligatorio para todos. Por eso la jurisprudencia es una fuente, al igual que la costumbre normal, una fuente no obligatoria del derecho. Hay que se puede tener en cuenta, pero no es obligación. En cambio, la ley sí hay que tenerlo en cuenta y es obligación aplicar la ley. Entonces, y por último, otra fuente del derecho es la doctrina. La doctrina es el pensamiento de los que saben de derecho, el pensamiento de los jurisconsultos, de los sabios del derecho. ¿Quiénes son los sabios del derecho? Supuestamente somos nosotros cuando nos recibimos y tenemos y podemos escribir libros acerca de temas de derecho. Los romanos tenían a los jurisconsultos, que eran como los abogados de la época, que tenían estas actividades, responder, escribir, agere, cabere, que significaba litigar, instruir, escribir, responder preguntas. Bueno, después, entonces, cuando hablamos de un sistema o conjunto de normas, estamos hablando de las normas que tengan muchas fuentes, pero todas tienen que ser coherentes. No Ujú. puede haber una que se contradiga, aunque de hecho las hay. Bueno, después dice sancionadas por autoridad competente. ¿Quiénes son las autoridades competentes de un país? E increíblemente, no la gente de primer año y menos el ingreso, porque bueno, está en primer año, está en el ingreso, pero tengo alumnos, tuve alumnos de tercer año, cuarto, que increíblemente no sabía cómo estaban formado el poder legislativo. O sea, estaba en cuarto, tercero. Hasta ahí no. Eso ya es alevoso. Primer año no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer este pequeño cuadrito. Nosotros estamos en una república. Una república significa, entre muchas otras cosas, que tenemos principios republicanos, entre ellos la división de poderes. La división de poderes significa que hay en nuestro sistema un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. La monarquía absoluta, el rey tenía los tres poderes. Por eso era un rey, una monarquía. Vaya de paso que ayer me sorprendió que estaba el rey de España y al costado el presidente que asumía y empezó el discurso Milei diciendo, una clase de historia, diciendo hace 200 años un grupo de gente en Tucumán decidió ser libre de España y estaba el rey al lado. O sea, está perfecto, de propósito, digamos. No tenía que comenzar a decir eso. Como esas discusiones familiares, digamos. Bueno, y además somos un país federal. ¿Qué significa federal? Que hay al menos tres, en nuestro caso tres, órdenes o niveles de gobierno. Tenemos al poder nacional, al gobierno nacional o la esfera nacional, a la provincial y además tenemos municipios. Y como somos una república, en al menos la nación y la provincia están los tres poderes, uno nacional, otro provincial, separados en legislativo, ejecutivo y judicial, y el municipio, dependiendo de qué ciudad, también tiene tres poderes independientes o al menos dos poderes independientes, porque el Tribunal de Faltas, por ejemplo, en Corrientes, no sé en Chaco, que sería como una especie de poder judicial municipal, está a cargo del intendente, o sea, no es separado del intendente que es poder ejecutivo, ¿no? Mm. Entonces, cuando decimos sancionada por autoridad competente, tenemos que conocer quiénes son las autoridades competentes, ¿sí? Bueno, a nivel nacional, ¿quién es el poder ejecutivo? Una pregunta para vos. Sí, Cállese. A nivel nacional, el poder ejecutivo. Decime lo primero que te salga. no entiendo la pregunta. Una pregunta. El presidente de la nación, poder ejecutivo. Bueno, llega. Presidente de la nación. A ver, vamos a sacarla más.
Bueno, precisamente ayer lo que se hizo fue un cambio de poder ejecutivo, ¿sí? El presidente de la nación se gana por fórmula. Artículo, fórmula presidente-vicepresidente. Ahora, el presidente es el que tiene las funciones ejecutivas. En cambio, el vicepresidente tiene funciones legislativas. En este caso, la vicepresidenta que asumió ayer es la presidenta de la Cámara de Senadores. Recién va a tener funciones ejecutivas cuando el presidente esté de licencia o se vaya al exterior, o muera, o enferme, o renuncie. Bien. A nivel nacional, ¿quién es el poder legislativo? Lo primero que te salga. O sea, este es el momento para chamullar, digamos. ¿Cómo? A nivel El po- nacional, ¿quién es el poder legislativo? no sé, creo que sería la vicepresidenta por lo que dijo recién. Bueno, sí, es parte del poder legislativo, pero se llama Congreso de la Nación Argentina. Esto le copiamos a Estados Unidos más o menos, al igual que el presidencialismo. ¿Viste que en todos los países de América hay presidentes? ¿Sí? Ajá. Eso porque sucedió la Revolución Norteamericana, 1766, su constitución, 1789, y luego todos los países de América le copiaron a Estados Unidos, que hay un presidencialismo. En cambio, en Europa hay presidentes también, pero hay monarquía, parlamento. En Europa abunda el parlamentarismo, que es otra forma de gobierno, donde también puede haber un presidente, pero funciona de otra forma. Después, entonces el Congreso de la Nación, en nuestro caso, es un Congreso bicameral. ¿Qué significa? Que hay dos cámaras. Cámaras de diputados y cámaras de senadores. Las cámaras de diputados también se conocen con el nombre de representantes del pueblo. ¿Por qué? Porque los diputados son los representantes del pueblo de la nación argentina. Y hay tantos diputados como habitantes por provincia hay. ¿Qué significa? La provincia de Buenos Aires va a tener más diputados que Corrientes, ¿no? O que Chaco, porque tiene más habitantes. ¿Cómo, de dónde salen los diputados? De las provincias, pero se van al Congreso y deben pensar como argentino, no como correntino o chaqueño. O sea que, en teoría, sus votos, sus proyectos de ley tienen que beneficiar al pueblo de la nación en general, o sea, a los argentinos. En cambio, la Cámara de Senadores sí representan las provincias y hay tres senadores por cada provincia, más tres senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería como parecido a una provincia más. ¿Mm? Antes, la ciudad de Buenos Aires, el municipio de Buenos Aires, dependía de la provincia. Cuando se hace la federalización de la ciudad, porque se hace la ley capital en 1880 con la ley 1029, se dice que el municipio de Buenos Aires es la capital de Argentina, ¿no? Entonces pasan esas autoridades a depender de la nación. Pero el presidente de la nación, además de gobernar, tenía que decidir a qué hora pasa el camión de la basura por Buenos Aires, administrar la ciudad. Entonces, con la reforma de 1994, la última reforma de la Constitución, que te vas a cansar de oír en toda la carrera, hay dos cosas que te vas a cansar de escuchar. Última reforma de la Constitución, 1994, y artículo 65, inciso 22. Son las dos cosas que te van a acompañar en todas las materias. Cualquiera. En esa última reforma de nuestra Constitución, la ciudad de Buenos Aires se hace autónoma y pasa a tener sus propias autoridades. Jefe de gobierno porteño, sería por ejecutivo, legislatura porteña, sería por legislativa, hasta su propia justicia. Y sería una provincia más. Pero la Corte dijo que no llega a ser provincia, pero es más que un municipio. Es una ciudad autónoma. O sea que es la 24 jurisdicción, la número 24 que hay en el país. Hay 24 jurisdicciones. 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y cada provincia más la ciudad autónoma de Buenos Aires envía tres senadores al Congreso de la Nación, fijo. Y eso sí deben representar a las provincias. Es decir, el senador piensa como provinciano. Hay una actual crítica a nuestro sistema de que a veces al presidente se le dificulta gobernar y tiene que negociar con los gobernadores de provincia porque, ¿para qué digo?
sus senadores, es decir, los senadores que representan cada provincia, le voten las leyes que propone. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, si vos no me mandás plata a tal provincia, mis tres senadores, o al menos dos de los tres, no te van a votar a favor de lo que vos propones. Y Mm. así, y viceversa, el presidente le dice, si vos no me votás esta ley que yo quiero, yo no te envío la plata que vos estás necesitando. Entonces hay como una especie de alteración de ese sistema que esperamos se subsane en este nuevo periodo. Para elegir senadores y diputados tenemos un sistema que se llama sistema DON, después vamos a ver, no en este ingreso, vas a ver en otra materia, que significa que se hace toda una fórmula matemática, tuvimos que contratar a un ingeniero de otro país para que haga toda una fórmula matemática, pero la cosa es que si hay tres senadores que renovar, este sistema arroja que el partido que más votos saca tiene dos, y la primera minoría el que falta. Entonces, si cada 2 años se renueva un tercio de la Cámara, entonces significa que si yo tengo un partido, un frente que ganó, voy a poner dos senadores y la primera minoría, el que sigue, va a tener un senador. Y así más o menos en nuestro Congreso de la Nación va teniendo más diputados, más senadores en función de los que ganan los partidos frentes electorales que ganan las elecciones. Y supuestamente esto representa o trae este, representatividad, equilibrio, control. Así más o menos funciona nuestra democracia. Ahora, ¿cómo está compuesto el poder judicial en nuestro país a nivel nacional? También te vas a hartar de ver estas siglas, CSJN, que significa Corte Suprema de Justicia de la Nación. A nivel nacional tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes se llamaba Alta Corte, y los tribunales federales. Tribunales federales no significa que estén en Buenos Aires. En cada provincia hay un tribunal federal, pero para asuntos federales, nacionales. ¿Eso sería el Poder Judicial? El Poder Judicial a nivel nacional. ¿Cómo sabemos qué casos recaen en la justicia provincial y qué casos en la justicia federal? Bueno, la ley establece que los jueces federales son competentes para dos puntos y te dicen todos los temas. Voy a poner un ejemplo nomás. Si a vos en la facultad te roba un compañero, vas a denunciar a la policía o a fiscalía, pero es a nivel provincial. Ahora, si te roba un funcionario de la facultad, de la UNE, y ahí capaz que te vaya a gendarmería eso ya es un caso, si se judicializa para la justicia federal, porque es un empleado de la nación, nacional. Bien. Ahí hay una diferencia. Eh, ¿Competentes para cómo dijiste? la Corte, la justicia federal es competente para no, no nombré qué casos, solamente di un ejemplo, para casos que están en la ley que dice que los jueces federales son competentes, o sea, competentes para tomar casos. La justicia provincial para otros casos. La idea es saber después, cuando vos curses esa materia, derecho procesal civil y comercial, derecho procesal penal, cuándo en un caso es competente la justicia federal y cuándo la justicia provincial. Caso de trata de persona, por ejemplo, justicia federal. Contrabando, justicia federal. ¿Te robó un vecino en la esquina? ¿Lo judicializás? Judicializar significa que haces la denuncia y le haces un juicio. Caso provincial. Los casos más importantes son federales. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acuérdate que a nivel nacional es Corte Suprema y tribunales federales, son dos cosas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la última intérprete de la Constitución a la cual se le pueden decir que decida en casos especiales una cuestión, pero es la última. Lo que dice la Corte ya es la última justicia nacional. Se puede acceder a Eso se ella por... va pasando por tipo Exactamente. instancias. Exacto, pero no todo, no todo llega a la Corte. Hay requisitos, hay tipos de recursos, por ejemplo, recurso extraordinario para acceder a la Corte, pero debe cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y lo que diga la Corte se obedece en todo el país porque es la última intérprete de un caso. Bien. Ahora, no todos los casos llegan a la Corte. Después,
hay competencias que son propiamente de la Corte y no puede atender la justicia federal y menos la provincial. Por ejemplo, o sea, yo puedo acceder a la Corte por apelación, porque apelo un caso y llega hasta la Corte, o la Corte puede tener un caso por competencia originaria. ¿Qué significa competencia originaria? Que es solamente un caso que se reserva por la Constitución Nacional a la Corte. Que la Constitución Nacional dice que la Corte resuelve en estos casos. ¿Sí? Por ejemplo, un caso donde haya una provincia contra otra. Qué sé yo, Corrientes le hace un juicio a Chaco porque la deuda dinero de tal... Bueno, la Corte Suprema es el tribunal que entiende, no otro. En casos donde embajadores estén implicados, la Corte Suprema. Y así, ¿no? Bien, después, ahí tenemos entonces los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, a nivel nacional. Ahora, a nivel provincial, el poder ejecutivo está cantado ya. ¿Cómo se llama? No sé. Gobernador. Presidente, gobernador, intendente. Ahí están los tres poderes ejecutivos. ¿Qué fue primero? ¿Las provincias o el Estado Nacional? ¿Qué existió primero? Las provincias. Las provincias, ¿sí? Se llamaban Provincias Unidas del Río de la Plata en la época de la colonia. Después de la Revolución se siguió llamando Provincia Unida del Río de la Plata. Se llamó una colonia, después las Provincias Unidas. Vino Juan de Vera, Juan de Vera de Torre y Aragón a Corrientes, le llamó las siete Corrientes por las siete puntas que hay en la costanera hoy actualmente, digamos, y fundó Corrientes en 1588, o sea, menos de 100 años después del descubrimiento de América. Disculpame, pero en eso tenemos más experiencia que Chaco, que fue fundada mucho más adelante, ¿no? Pero ahí las provincias, en 1588, Buenos Aires, 1600 y algo. Entonces, primero fueron las provincias. Un dato para llamar la atención, hay un libro que es oficial, digamos, uno de los libros que se estudia la materia de Historia Constitucional Argentina, que es una materia de primer año, que, entre paréntesis, a los alumnos de la academia le incentivamos a, antes de comenzar su primer año, cuando aprueben el ingreso, en vez de esperar a que les salgan las materias para cursar, les decimos que generalmente entre el examen del ingreso y el pedir materia pasan 2 o 3 semanas, les Ujú. decimos que se metan a rendir libre historia constitucional, que es una materia de primer año. Dura 4 meses si es que te dan para cursar. ¿Por qué? Porque al estudiar el módulo de Derecho estamos estudiando no la mitad, pero un poquito casi la mitad de historia constitucional argentina. A estudiar el módulo de historia de este contexto de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, estudian 2 semanas más y ahí pueden presentarse en rendir libre. Entonces, alumnos nuestros, antes de comenzar la clase, el año, su primer año, ya tienen una materia metida adentro. Tenemos 8 mesas libres en el año para rendir libre. A diferencia de otras carreras, nuestra facultad nos permite rendir libre todas las materias, Mm. salvo algunas, 2, 3 excepciones. Entonces podemos aprovechar, además de la que pedimos para cursar. Bien. Bueno, te cuento, la clase dura 2 horas, tenemos intervalos de 9 minutos, 2 recreos, que son coincidentemente con el corte de, de Zoom. Así que vemos en 9 minutos de donde nos quedamos. ¿Vale? Sí. Muy bien.